Este terreno a mí es el que más me gusta por el clima y por la tranquilidad que hay. Sí, tranquilos. Sí. Y tranquilos. Y sobre todo la gastronomía, los almuerzos. Sí, los almuerzos. Y nos conocemos todos. Todo el mundo se conoce. Sí, Bueno, sí, vosotros. esto es Sí, un mundo de amigos, digamos, Sí. ¿no? Eso mismo. Bueno, Casa Leonardo, Sí. De siempre, ¿no? De Yo siempre. no recuerdo de... de siempre. Hola, soy Mireia de Casa Leonardo. Casa Leonardo está ubicado en el pueblo de Senterada, a la entrada de la Vall Fosca. Está el Pirineo de Lérida y es un lugar ideal para visitar el Parque Nacional de Aigües Tortes y el Románico del Valle de Boí. Si quieres almorzar bien y tranquilo, es un buen sitio para almorzar aquí. Para nosotros la gastronomía es un aspecto fundamental, nos gusta que la gente llegue a casa y conozca nuestra cultura gastronómica. La gireya, por ejemplo, es un plato típico que hacemos con cordero y arroz, y también son muy típicos de la zona los quesos y también los embutidos. Tenemos unos embutidos magníficos como es el cholís, que llamamos aquí, que los hacen unas personas, Ramona y Carlos de las Iglesias, que bueno, son unos grandes maestros de la materia, ¿no? Nosotros de la cocina abajo al obrador y del obrador a la cocina y a la cama. Toda la vida hemos trabajado, no hacemos ni vacaciones ni hacemos nada. 40 años que estamos elaborando el chorizo este. No lleva más que sal y pimienta, no lleva ningún Conservante. conservante de nada. Un sitio muy bueno para disfrutar de un fin de semana, de vacaciones, de lo que sea. Clima frescos, amigable. Os olvidéis del coche y empezáis a andar. Tenemos sitios magníficos como la Casa Encantada, el Puente del Diablo o el mismísimo lago de Moncortés. Es un lago de origen kárstico ideal para bañarse, relajarse y descansar. Encontramos iglesias románicas como la de San Vicente de Capdella, con unas vistas excepcionales sobre el valle de la Vall Fosca, o encontramos pueblos con un gran encanto como Peramea, que es una vila closa medieval, es decir, que las casas hacían de muralla en Edad Media y, bueno, y nos permite dar unos paseos magníficos por el pueblo. La Bastida, el Mesull, Son pueblos abandonados estos, ¿no? esos son abandonados, que no hay nadie. Pero tienen su encanto para visitarlos, ¿no? Sí, para visitarlos, sí, pero no vive nadie. Claro, claro. Bueno, el origen fundacional de Casa Leonardo lo tenemos que buscar hace 100 años. Se empezaron a hacer la primera central hidroeléctrica en la parte norte del valle, ¿no? Y mi abuelo y su cuñado vieron la posibilidad de negocio, venir aquí Senterada a montar esta posada y una tienda de coloniales y suministrarle los productos a todos los trabajadores, ¿no? Después de 80 años es el sitio de encuentro de todo el valle, sí. Partían hacia Trem, hacia Lérida, con carros y caballos. Eso mismo, sí. Y aquí era el sitio de reencuentro y ahora nos volvemos a encontrar, pero bueno, con los coches y la historia, claro. La historia ha cambiado. Somos los guías de la gente, les enseñamos y les indicamos estos rincones que nos gusta tanto a la gente local. Que son una gente muy agradables. Intentamos que aprendan de nuestra vida, tal como vivimos, tal como somos. No se hace nada sin el consentimiento del Claro, vivero. claro, es el alcalde de aquí del municipio. No, eso no. ¿No? Mentiras no. Y algún día hacemos carne a la brasa. Mucha tranquilidad. No, la prueba está que no se ha ido nunca. Y muy bien unidos, los que somos, estamos muy bien unidos, que eso vale mucho.